Para muchos en la sala quizás sea repetición, pero espero que haya suficiente gente nueva que podamos motivar para utilizar el estudio. Como dije, lo voy a presentar yo y nada más le avanzo. Okay. Muchas gracias. El Estudio Nacional Longitudinal ENASEM es un estudio con representatividad nacional de personas de edad 50 o más en México. Se inició en el año 2001 y fue financiado por el INEGI en México y los Estudios Nacionales de Salud de los Estados Unidos. Es una colaboración muy amplia entre investigadores de instituciones en ambos países. Se recluta a una muestra nacional y se le da seguimiento hasta que fallece. Aproximadamente 15,000 personas en cada ronda, a veces hasta 18,000. Después de que la persona fallece, se aplica una entrevista a un familiar para aprender acerca del último año de vida, de tal forma que sabemos cómo evoluciona la enfermedad y la salud de los adultos mayores con el tiempo, pero también cómo mueren. Se incluye y se sigue a la pareja también para estudiar la vida de adultos mayores en pareja. Si se muere uno, seguimos al otro. Se ha refrescado la muestra para volver a representar a la población de 50 años o más cada 6 años. El marco conceptual es muy amplio, se piensa en el ciclo de vida desde múltiples temáticas alrededor del bienestar del adulto mayor. Entonces puede haber, empezando en la parte de abajo, salud, que es la parte muy importante del adulto mayor, tanto salud en enfermedades crónicas e infecciosas como funcionalidad, depresión y función cognitiva, atributos demográficos, cuándo nació, dónde nació, sus redes familiares, los hijos, historia de la salud, de condiciones económicas, exposición a riesgos, historia laboral, migración familiar, historia de migración a Estados Unidos sobre todo y dentro de la República, transferencias públicas si recibe pensiones, servicios y contexto institucional, si recibe servicios de salud, cómo los usa, y la red familiar y social, con quién vive, cuánto los ve, a los hijos, a los amigos, etcétera. Transferencias privadas, si recibe, como decía, pensiones de alguna institución. Este es las rondas del ENASEM, el diagrama de lo que se ha hecho a través del tiempo. Como decía, se empezó en 2001 con la parte roja y se ha refrescado muestra en 2012, entra una muestra nueva y se sigue a la que ya llevábamos. Y en 2018 se vuelve a refrescar la muestra y se sigue a los 2 que ya llevábamos. Entonces se siguen a todos los que se reclutan y se van agregando de las generaciones jóvenes. Entonces ahí, como ven, hemos estado entrevistando, como decía, entre 15,000 y 18,000 personas cada vez. Lo interesante de la mano derecha es que llevamos ya 7,400 personas del panel que han muerto a través de los años. Y por eso decía que se vuelve un estudio muy valioso para estudiar mortalidad, tanto como la vida y la trayectoria de salud y enfermedad de los adultos mayores. ENASEM entonces acaba de celebrar 20 años de seguimiento. Se completaron 6 rondas de 2001 a 2021. Se entregó recientemente al público la ronda 2021. Se hace énfasis desde el principio en el uso de los datos. Por eso ejecutamos una reunión anual de usuarios con la colaboración del Instituto Nacional de Geriatría y se hizo en 2022 la más reciente, virtual, pero se decidió también producir un volumen especial de Salud Pública de México, septiembre-octubre de 2023, con artículos usando las bases de datos, artículos de los que fueron presentados en esa reunión anual. Como decía, llevamos 6 rondas, las rondas 7 y 8 están planeadas para 2024 y 2027. Entonces estamos en plena preparación de 2024 y los datos y la documentación respectiva están disponibles en un sitio internet para que los estudiantes e investigadores bajen las bases de datos y las usen. Incluso existe un producto para los estudiantes e investigadores nuevos donde pueden bajar y se llama ENASEM Simple. Pueden bajar las
las rondas con un número muy reducido de variables para que no se hagan un mundo de líos al querer usarlas todas. Como 80 variables construidas se les presentan a través de las rondas como un producto, como decía, en ASEM simple. Pero los invito a visitar el sitio para ver todo lo que está ahí. Como decía, estaba en el marco conceptual de la mano derecha todo aquello que decíamos, pero también se ha evolucionado y se han tomado otros indicadores, desempeño físico y cognitivo, en particular medidas antropométricas y biomarcadores. A través del tiempo, en la ronda 3 se empezó a tomar muestras de sangre, se tomaron en la ronda 4 muestras de saliva y de cabello. Entonces ha habido innovaciones en el sentido de que el campo de envejecimiento ha evolucionado en estos 20 años y el estudio se ha movido con esas innovaciones del estudio. Entonces van a escuchar algo de todo lo que se presenta y lo que existe para ustedes. Además de eso, se concentra el estudio en estudiar el contexto de la comunidad donde vive el adulto mayor. Se le agregan a las encuestas, entonces, las series históricas de condiciones socioeconómicas basados en los censos. Tenemos entonces en los censos basados y conforme van saliendo los nuevos, le agregamos las condiciones de la comunidad donde vive de acuerdo con esas variables. Tenemos la serie de mortalidad por causa en la comunidad donde vive y los servicios de salud que proporciona como censo la Secretaría de Salud. También las series de tiempo del Seguro Popular, el programa 70 y más, que van abriendo, cómo se van acercando los afiliados en la comunidad donde ellos viven. Y finalmente el exposóm del ambiente, donde hablamos de contaminación ambiental en el municipio, también como temperaturas extremas muy altas o muy bajas en el municipio como serie histórica. Entonces todo eso le da un realce a las encuestas y le producen al investigador un mundo de datos que están obviamente disponibles para todos. El enfoque longitudinal también permite estudiar efectos de cambios estructurales en el tiempo. Ahora vemos desde abajo que de entre la ronda 2 y 3 hubo reformas estructurales, surgió el Seguro Popular, el programa 70 y más, se dio una recesión en 2009, se contrajo la migración de Estados Unidos de entre 2000 y 2010. Entonces hubo muchos cambios sociales, financieros, económicos en la sociedad y el tener un estudio longitudinal donde tenemos 2 rondas antes de y varias rondas después de estos eventos le permiten a los que estudian impacto y quieren evaluar programas y el impacto de programas y los cambios, poder medir cambios en el tiempo. Y finalmente también la mano derecha se produjo un cambio importante en programas sociales, cambia, prospera, progresa, se llamó oportunidades y vamos a poder examinar cuál fue el cambio en la salud, en la manera en que se sienten y cómo piensan los adultos mayores. Y claro, el choque grande, el COVID-19, que pega entre las rondas 5 y las 6. Tenemos a los adultos mayores observados hasta la ronda 5 y vamos a ver cómo se desempeñan a partir de la ronda 6, haciéndoles preguntas acerca de COVID y cómo los impactó el COVID. Entonces, como decía, conforme pasa el tiempo se van incorporando temas al estudio de tal forma que los investigadores puedan hacer diferentes estudios. ¿Cómo podemos medir el impacto que tiene un estudio? Una encuesta como esta y todas las demás, en realidad no vale nada a menos que se usen los datos. Entonces se hace un énfasis muy grande en que así sea. Entonces, y podemos contar los trabajos publicados usando los datos. Claro, hay muchos otros trabajos seguramente que no sabemos, pero podemos documentar ahora 411 trabajos, de los cuales 296 son artículos revisados por pares en azul. Tenemos 64 tesis de doctorado o maestría y tenemos 51 capítulos de libro documentados. Y como decía, seguramente hay muchos más, sobre todo capítulos de libros se nos escapan, las tesis se nos escapan, pero tratamos de medirlas. Mucho más fácil seguir una publicación publicada en una revista por pares, revisada por pares, pero las demás pues, las tenemos menos ubicadas.
Pero eso nos da una idea del número y los temas que se trabajan. Entonces, es imposible resumir las investigaciones, solamente quería dar algunos puntos. Ya es posible entonces, con un seguimiento de 20 años, trazar trayectorias de deterioro físico y cognitivo. Sabemos cómo alguien empieza con unas condiciones en edad 50, cómo está a edad 70, y así sucesivamente. Se calculan esperanzas de vida saludable y también por grupos socioeconómicos, que no es posible con los registros vitales solamente poder calcular esperanzas de vida saludable y por grupos socioeconómicos. Con el estudio se pueden hacer muchas más cosas. Comparado, por ejemplo, con los de 2001, sabemos que los cohortes que entraron a edad 60 en 2018 vienen más educados, tienen un número menor de hijos, pero también tienen mayor prevalencia de obesidad, mayor discapacidad y más diabetes. COVID-19 afectó a toda la población y, como decía, en ASEM nos va a permitir estudiar cómo afectó a los adultos mayores. Les voy a dar una probada de eso. Estos son rápidamente los casos activos de COVID-19 de México 2020 a 2003 presentados por la Secretaría de Salud. No voy a discutir la exactitud o lo correcto de los datos, sino simplemente ver que estos son los casos que no presentaban comorbilidad para dos grupos de edad. En azul, los jóvenes de edad 20 a 49 y en rojo, los de edad adultos del estudio, motivo del estudio, que son de edad 50 más. Entonces pueden ver que efectivamente es mucho más alto el número de casos entre los jóvenes, porque hay muchos más jóvenes en el país simplemente, y también siguen los picos el número entre adultos mayores. Pero si ahora vemos casos activos con morbilidad, vamos a ver diabetes del lado izquierdo, hipertensión del lado derecho. Entonces ven que la línea roja se metió para arriba porque tenemos mucho más casos entre los de edad 50 más que tenían comorbilidad diabetes con COVID que los jóvenes, y se presentaron muchos más casos en número absoluto de COVID entre los de 50 más entre los que tenían hipertensión. Entonces pueden ver que efectivamente se da el número absoluto que ya sabemos. Pero en ENASEM, ¿qué estaba pasando a lo largo del tiempo, antes de que pegara COVID? Entre adultos mayores de edad 50 más, la tendencia iba hacia la baja en 4 variables de salud mental. Y aquí tenemos en la parte de arriba el reporte de soledad, cuánto reportan síntomas de soledad, y va bajando. Se empieza a medir en 2015 y va bajando. Síntomas depresivos en azul también iba bajando o planito, y sus respuestas acerca de qué tan satisfecho está con la vida y que si no estaban satisfechos también iba planito y después bajando, y si dejó de buscar atención, sobre todo de salud mental, también planito y bajando. Y sobre todo vemos que inclusive en 2021, después del pico de la pandemia, hubo todavía una bajada y están manifestando una menor prevalencia como corte transversal, como corte de muestra transversal en estas 4 variables. Sin embargo, en el resumen preliminar de investigadores, si seguimos al grupo longitudinalmente, no como corte transversal en esos años, sino como un grupo, y empezamos con los que estaban de edad 50 más en 2012, y los seguimos y a los que llegan a 2021 vivos, nada más ese grupo, las probabilidades de que estas variables que estábamos diciendo, como síntomas depresivos o soledad, entonces resulta que sí subieron. En 2018 empezaban a subir, pero en 2021 subieron mucho más. En sólida, línea sólida, son las personas que reportan que les tocó vivir por lo menos uno de estos consecuencias de COVID. Perdieron un hijo, perdieron un cónyuge, o tuvieron que cuidar a un enfermo de COVID, o sufrieron alguna contracción económica mayor debido a COVID. Si alguno de estos eventos se les presentaron, entonces vemos que los síntomas depresivos aumentaron y también los sentimientos de soledad. A pesar de que veíamos en el país, como si los tomamos todos como muestra nacional, que estaba bajando, cuando los separamos por el efecto, el impacto de COVID, vemos que efectivamente se distinguen a los que les dio y no les dio.
Bueno, en este caso fueron eventos mayores que los afectaron. Hicimos un análisis también de los que les dio la infección y nada más por completar la historia, el tener un evento de estos tiene mucha más consecuencia que tener una infección. De casi termino. Los estudios longitudinales que son similares en NACEM son muchos, ahora estamos en casi 40 países y se pueden comparar los estudios, los datos de NACEM con otros estudios del mundo. Somos el único país en desarrollo de ingreso bajo mediano que tiene un seguimiento de 20 años. El único que tiene un seguimiento mayor es Estados Unidos y nada más. Incluso Inglaterra empezó después que nosotros en 2002. ¿Cuál es la utilidad de comparaciones internacionales? Pues más o menos el 20% de las publicaciones que les mencioné incluyen comparaciones internacionales que permiten investigar si una serie de resultados en una sociedad son, digamos, universales o solamente se cumplen para nuestra sociedad, por ejemplo. Los resultados pueden revelar estas diferencias o igualdades que son explicables por el ciclo de vida de las cohortes en los diferentes países o los programas sociales del país, que es a lo que se están dedicando muchos investigadores, gracias a que existen los datos. Me voy a saltar, que son aspectos valiosos, ya estábamos diciendo, se puede estudiar la vida, la muerte, apoya estudios de consecuencias del ciclo de vida, etc. En conclusión, quería nada más decir, el estudio da origen a que se produzca nuevo conocimiento. Los datos definitivamente generan investigación. No podemos hacer investigación sin datos. Entonces, esta producción, incluso, además de que genera nuevo conocimiento, contribuye y ha contribuido a la formación de recursos humanos. Los investigadores jóvenes hacemos mucho énfasis en apoyar a los jóvenes, en ayudar a los jóvenes, y se están formando esos nuevos investigadores con la ayuda de estos datos. Pocos países, y como ya dije, casi ninguno en desarrollo o en ingresos bajos y medios, tienen esta cantidad de datos para estudios de población sobre envejecimiento, entonces estamos muy orgullosos de ello y ahora este es el resumen del estudio y ahora voy a dar paso a los investigadores que les van a presentar una probadita de cada uno de sus temas con lo que han usado las bases de datos. Gracias, Silvia.